Y en realidad parece que este propósito de la autodeterminación de los pueblos, bueno, propósito y derecho a la autodeterminación de los pueblos, parece que está muy ligado al concepto de identidad cultural. ¿Qué opinión te merece este tema? Pues digamos que a partir de que surge el Estado moderno, surge también la idea del Estado-nación, ¿no? Un país para un pueblo, ¿no? Recordando que originalmente nación no era como actualmente lo usamos de sinónimo de Estado o de país, sino que era más esta lógica de pueblo desde lo étnico, lo identitario, lo histórico. Entonces, con el Estado-nación se busca, pues justamente que cada nación tenga un Estado. Me parece que actualmente, no solo actualmente es complicado el concepto de Estado-nación, sino que creo que también no estoy segura si realmente existió como tal en algún lugar, porque incluso en Europa, que es la región donde surge el concepto de Estado-nación, pues vemos que pues Francia también es una diversidad interna, lo mismo España, lo mismo Italia, o sea, no hay una sola nación en estos países, ¿no? Si vemos, por ejemplo, pueblos que incluso están, europeos que están separados incluso por las fronteras, ¿no? Como es el caso el pueblo germánico, ¿no? Que hay personas de habla alemana en Austria y en Suiza, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, bueno, el idioma vasco, por ejemplo, que está al norte de España y sur de Francia. Sabemos que es, incluso allá es diverso realmente esa realidad, y sobre todo porque hoy día se habla más, y sobre todo en lugares como América Latina y África y Asia incluso, de los estados plurinacionales, ¿no? De esta idea de que son varias naciones viviendo en un solo, en un estado, en un mismo estado, y que esto no implica la ruptura o desaparición del estado. De hecho, un ejemplo muy claro de eso es, por ejemplo, la India, que tiene muchas naciones a nivel interno, muchos pueblos con muchas religiones, con muchos idiomas, muchas identidades, con convivencias más o menos conflictivas por momentos, pero que no ponen en duda la existencia del Estado hindú, ¿no? O sea, es decir, no, la conceptualización de lo que es el Estado hindú no es a partir de un solo idioma, un solo pueblo, sino a partir de esa diversidad. Y lo que son las cosas, porque después de la India, el segundo país del mundo más étnicamente diverso es México, ¿no? Y justamente después de la India, no hay otro país con tantos idiomas y pueblos eh, a su interior, ¿no? Que sean pueblos originarios a su interior. Y vemos también, pues, eso, ¿no? Que realmente la posibilidad de reconocer esa diversidad interna no está en contra del reconocimiento del Estado, no es que amenace su permanencia como institución jurídica, y que tampoco debe entenderse como una pérdida de las cosas comunes que se han generado a lo largo de años, ¿no? Pero me da la impresión de que en México ha habido un afán homogenizador por parte del gobierno central de esta República Federal Centralista. Sí, no, totalmente. De hecho, hay muchos ejemplos y datos que confirman totalmente eso. Por ejemplo, cuando se independiza México en 1821, es decir, ya consumado el proceso de independencia, según los registros oficiales históricos, se calcula que para ese entonces más del 80% de la población en México hablaba un idioma indígena, ¿no? Y hoy día es entre el 9 y 10% de la población. Es decir, que en 200 años pasamos del 80% de la población hablando idiomas indígenas al 9%. Estamos hablando de eso que será en un marco de 6 generaciones, me parece, 5. Es decir, hubo todo ese proceso de crear una identidad mexicana, como pasó en otros países de América Latina, porque justamente como su modelo de país era muy europeo, aunque renovaban de Europa, realmente reproducían mucho de lo europeo, pues pensaban en construir
estados-naciones. Decían, ¿cómo vamos a ser un país independiente si no tenemos una nación que sostenga ese estado, ¿no? Bajo esta lógica de estado-nación. Y pues empiezan a construir estos imaginarios de qué es ser mexicano, qué es ser costarricense, qué es ser peruano, qué es ser colombiano. Y eso implica pues un proceso de homogeneización. De hecho, es curioso porque hasta muchos de los símbolos que se utilizaron para decir esto es ser mexicano son propios del centro y del Pacífico, concretamente de Jalisco. Pensemos en, no sé, los sombreros charros, en el mariachi, en el tequila, muchas cosas que son del imaginario de lo que es el mexicano, que realmente pues son propias de una región muy particular del país, ¿no? Pero se buscó a través de eso que fueran como representativos, aunque realmente pues poco tienen que ver con la realidad, incluso hoy día, de lugares como Monterrey, Yucatán, Oaxaca o Veracruz, ¿no? Sí, sin lugar a dudas se trata de un gran proyecto de imperialismo cultural, no me cabe duda, porque me parece que sería un poco raro pensar que los yucatecos desde hace 500 años ponen altares a sus muertos y hacen pan de muerto y estas cosas que parece que nos quieren convencer que las costumbres michoacanas son las que prevalecen en todo el país, en el norte de México, en Chihuahua y en la Baja California. Pero aún veo mucho más riesgo en la cuestión jurídica, por ejemplo, cuando se quiere crear un código nacional de procedimientos civiles, cuando la realidad yucateca no tiene nada que ver con la de Veracruz en el norte, ni la de Veracruz en el norte con Veracruz en el centro o en el sur, o Chihuahua, Coahuila o Tamaulipas. Este afán centralista niega la diversidad pluricultural mexicana, me da la impresión. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque yo sostengo que en México hay una pugna política que nunca acabó y que simplemente ahorita está como a un nivel casi inconsciente y de la que se habla poco, que es este tema del centralismo-federalismo. Yo creo que realmente la sociedad mexicana está dividida, o digo, con sus matices intermedios, no es que todo sea una postura blanco-negro, pero que hay esas diferencias políticas frente al centralismo y federalismo y que no responden a un tema partidista. O sea, tan es así que en todos los partidos podemos encontrar figuras muy federalistas y muy centralistas. Pero me queda claro que eso lo vemos con estas nuevas discusiones, ¿no? Con el tema de hacer todo a nivel federal. Y una preocupación que a mí me genera... A nivel central, porque ojalá fuera a nivel federal. Exacto. No, totalmente. Sí, sí, porque muchos entienden federal como realmente, dicen federal cuando realmente están hablando de centralismo.